Como sabéis, en cada asamblea se elige la junta directiva, la verdad, que van a salir la foto. ¿Sabéis? Algunos son un poco... Juan Pablo parece de la playa. Bueno, como siempre, en la asamblea toca la ratificación y elección de nuevos miembros. Este año la verdad es que no ha habido muchos cambios. El único cambio fue el que ha tenido que cubrir la ausencia de Juan Luis Moreno, que como sabéis recientemente dejó la compañía que representaba en la asociación, Vocento, y ha sido sustituido por una persona en la que se buscaba también desde la asamblea y desde la junta directiva un perfil muy parecido al de Juan Luis. Ese perfil dentro de lo que es el componente de la asociación en que nativos digitales, pues quitando casos como Google o como la reciente incorporación de Twitter, la mayoría son extensiones online de soportes de prensa, revistas o televisión o radio, sus extensiones online. Pues bueno, ha sido la incorporación de José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez viene del Grupo Godó, y dentro del Grupo Godó ha tenido un papel muy parecido al de Juan Luis en Vocento. Es, digamos, el impulsor dentro del grupo de toda la definición digital y el desarrollo digital del grupo. De nuevo, en nombre de estos señores, os damos la bienvenida a esta comida. Bueno, actualmente la asociación está compuesta por 138 empresas asociadas. Como veis ahí, 26 pertenecen a lo que llamamos nosotros el estamento 1, el sector de la publicidad, y fundamentalmente, desgraciadamente, muy concentrado además en agencias de medios. Es una asociación que el sector anunciantes o el sector agencias de publicidad ha ido desapareciendo en función de los nuevos tiempos y las funciones que se ha arrojado la asociación, la figura de las agencias de medios, y 112 correspondientes al estamento 2, o el sector de los medios de comunicación, que bueno, ahí tenéis una distribución. Entonces, en la página web tenéis totalmente, igual que en el documento, que por cierto, este año, dentro de esa transparencia que tiene una asociación como IMC, que en definitiva somos un GIC, una asociación sin ánimo de lucro, que lo que pretendemos compartir con vosotros es el mismo documento que refleja lo que se presentó en la asamblea, tanto la memoria del 2014 como el plan de actividades y presupuesto del 2015. Y hablando de números, de presupuesto, esta es una asociación, entonces que somos muy transparentes. Yo, a diferencia de cuando estaba en el campo de la publicidad o de las agencias de medios, pues bueno, hay un tema que tiene sus partes buenas y sus partes malas, que vuelvo a repetir. Soy responsable ejecutivo de una asociación sin ánimo de lucro, pero que al final lo que tienes que hacer es conjugar que gastos e ingresos cuadren. Los gastos evidentemente salen del plan de actuación que aprueba cada año la asamblea. Hay, por otro lado, otros ingresos que IMC es capaz de generar por venta de servicios y fuentes a terceros, y lo que queda restante de los ingresos para cubrir la partida de gastos sale de las cuotas de los asociados. También desde el punto de vista de esa doble cara de costes e ingresos, como yo creo que alguna vez hemos compartido con vosotros, somos una asociación en este sentido bastante monotemática, es decir, casi el 75% de nuestros gastos están en función de lo que llamamos trabajo de campo, es decir, la generación o la ejecución de los estudios concretos que tenemos encomendados, tanto el EGM, IMC Marcas, el panel online que tenemos desarrollado, etcétera, etcétera. Y el resto de las partidas, pues, básicamente son otros gastos de investigación, todo lo que es tabulación, supervisión, etcétera, etcétera, y los gastos generales de mantenimiento de la organización. Desde el lado de los ingresos, pues también es muy sencillo. Como he dicho antes, la asociación per se genera o tiene capacidad para generar otros ingresos, y todos los ingresos que es capaz de generar van en beneficio de los asociados, es decir, aminorando la cuota de asociados. Es cierto, y esto es un plan que acometimos como Pedro está en toda su trayectoria desde hace muchos años, de dentro de una situación de crisis
intentar por dos vías aminorar las cuotas de nuestros asociados. Por un lado, disminuyendo costes, renegociando con institutos, sacando concursos recurrentes en nuestros distintos proveedores, etcétera, etcétera, pero también, y más importante que eso, siendo capaces de generar otros ingresos adicionales. Si veis un poco una evolución de dos fotos, en el 2009 el peso de lo que pagaban nuestros asociados representaba el 88% del total de los ingresos, las cuotas representaban el 88%. Bueno, ese porcentaje ha variado por esas dos vías: disminución de costes, búsqueda de otros ingresos, y actualmente ya esos otros ingresos representan el 21%. En total, cuotas, es decir, la financiación proveniente de nuestros asociados, pues ha bajado en torno a 1,1 millón de euros, es decir, prácticamente en esta evolución de los 6 años duros de crisis, pues prácticamente casi el 20% de la disminución. Entramos ya, después de las cifras, un poco en lo que son las grandes líneas de trabajo. Hablando del ECM, probablemente este es un año crítico porque es el último año del convenio que en su día firmamos con la Generalitat y con Fundac para hacer una ampliación específica en Cataluña, en el mercado catalán. Esto lo que hizo fue retomar, incluso el nombre, lo que era el Barómetro de Cataluña, instrumento que, como sabéis, pues tenía una historia también con algunos antecedentes políticos, sobre todo desde donde se empujó. En su momento incluso tenía mayores pretensiones que solo el ámbito catalán. De hecho, el barómetro nace como un instrumento de medición de consumo de culturas y consumo de medios en lo que se llama los países catalanes, que cubría pues, Baleares, Valencia, cierta parte del sur de Francia, etcétera, etcétera, por temas distintos, entre otras cosas porque el que lanzó el barómetro era un gobierno distinto del que luego tuvo que acometerlo. Pues llegamos a un acuerdo de juntar las dos voluntades. Por un lado, desde la Generalitat estaban interesados en mantener un estudio específico para el área de Cataluña, y lo que pusimos es una ampliación que en definitiva financia la Generalitat y que supone de la muestra total del EGM a nivel nacional pues una ampliación bastante potente en el área de Cataluña. Esto ha tenido beneficios, y aquí de nuevo pensamos en lo que ha sido beneficioso para todos nuestros asociados y para el mercado en general. Hemos puesto en conjunción lo que eran antes dos fuentes distintas, apostando distinta información sobre una misma, no voy a decir región, una misma ámbito, con ventajas económicas muy importantes para nuestros asociados, pero que actualmente, y en la peor coyuntura política, nos encontramos a un convenio que termina a finales de este año, y que ya hemos empezado a negociar con el actual gobierno de la Generalitat la posibilidad de por lo menos garantizar un año más ese acuerdo, y mientras tanto negociar con la fuerzas políticas que resulten ganadores, aparte de todo el entorno político convulso que existe ahora mismo en Cataluña. Eso probablemente hasta octubre no vamos a poder resolver. Ya, pero eso es un tema más a nosotros. Lo que queremos es, de alguna forma, igual que en su momento hicimos nosotros tenemos históricamente otra ampliación solo para radio en Cataluña, también vivimos un cambio de gobierno en su momento, y lo que conseguimos en aquel momento del tripartito es, pasara lo que pasara, por lo menos conseguir una prórroga de un año, para dar continuidad, porque esto evidentemente metodológicamente y en cuanto a sistemática es complicado, y necesitamos por lo menos que el mercado, que exista un compromiso desde la autoridad actual y al menos prorrogar ese convenio durante un año. Bueno, esto es lo que se publicó en su día, que se está cumpliendo, las distintas presentaciones de fechas, de campo y de salida de datos. En el área de control de audiometría, es decir, la labor que lleva ya casi 20 años haciendo AIMC y auditor de Kantar,
Probablemente el tema más significativo tiene que ver con el movimiento de Mediaset. Evidentemente la auditoría no es algo que podamos hacer llevando a un lado o a otro según sea el medio asociado o no de IMC. La labor auditora que ejerce IMC comprende todas las actividades que llevan a dar validez a un sistema de medición. Ahora bien, lo que se vio sobre todo con el refuerzo que ha tenido por parte del resto de las televisiones, agencias de medios, anunciantes, es que, bueno, por lo menos a la hora de reportar, crear un nuevo órgano. Como sabéis, actualmente en Kantar existen solo dos órganos: un comité de usuarios, que es un órgano técnico de clientes de Kantar, de carácter técnico, y un órgano político, que es el Consejo de Control. Lo que hemos creado, se ha creado es un tercer órgano, que es el Comité de Auditoría, en el que se reporta todas las actividades de auditoría que realiza el IMC, se recoge input de los distintos agentes, pero en el que solo están presentes empresas que cumplan dos características: ser, lógicamente, clientes de Kantar y, a su vez, asociados de IMC. Esto, bueno, fue una decisión que se presentó ya hace 2 meses en un consejo de control de Kantar, con el auspicio, lógicamente, de todos los clientes de Kantar, que no es una forma de aislar a un operador concreto. De hecho, las actividades, y luego, si eso Pedro entrará más en detalle, las actividades que está cometiendo IMC per se es intentar retomar la decisión que en su momento tomó el operador y tratar de reconducirle en definitiva, lo que el resto del mercado está apoyando y soportando. Bueno, otras actividades a destacar, pues bueno, aquí menciono algunas especiales, como seguimiento de algunos referenciales muy concretos, sobre todo el tema de la televisión de pago, ¿verdad? Determinadas ofertas comerciales, y en este caso sobre todo por parte de un operador, por parte de Telefónica con su paquete de fusión, ha hecho que la cuota de abonados a televisión de pago se esté disparando claramente. Eso ha llevado a un seguimiento muy específico, con controversia. Alguna de las controversias ha llevado a ser un conflicto añadido a una situación concreta, etcétera, etcétera. Otros temas a considerar, pues el consumo indiferido, el tratamiento de simulcast, el virtual meter. Como sabéis, es un tema que ahora, con el alineamiento Comscore-Kantar, pues parece que está un poco en stand-by, pero que el plan original de Kantar era ir incorporando en todos los nuevos hogares captados para el panel la posibilidad no solo de medir visionado en televisor, sino también visionado en PC, cosa que ya se ha quedado obsoleta, porque realmente el acceso al PC ya es un tema marginal. Es decir, todavía no hemos resuelto un problema que hay en el mercado y se plantea una nueva problemática, pero bueno, ahí estamos todos expectantes. Como sabéis, en San Sebastián a nivel internacional, en una reunión en que presentaban los CEOs de Kantar y Comscore a nivel mundial, se marcaba a España como mercado prioritario para establecer posibilidad de medición cross-media, y eso de alguna forma afectará también al plan inicial que tenía Kantar España de lanzamiento del Virtual Meter. Y por último, estamos pendientes de lanzar una nueva edición, yo creo que ya son 5, de un estudio a nivel técnico bastante interesante, que es estudios cualitativos en gente que ha pertenecido al panel, para identificar problemas, situaciones, etcétera, etcétera, y buscar mejoras del sistema. En IMC Marcas, bueno, probablemente el tema más reseñable o mencionable está en que seguimos creciendo con la cuota de entrevistas online. Es decir, hemos visto que en este proceso sucesivo, hace 2 años era un 10% del panel que se entrevistaba online. Ya el plan para este año 2015 es llegar y alcanzar un 20% de entrevistas a través de cuestionario online. Otras actividades
Pues bueno, aquí probablemente uno de los temas más referentes, sobre todo por histórico. Tener en cuenta que aquí es un tema que ya hace, pues a finales de los años 90, se intentó poner una solución a la obsolescencia que en aquel momento tenía la definición de clase social, siendo solo una matriz de dos variables, que era nivel de educación y profesión del cabeza de familia. Evidentemente, cuando afortunadamente esta sociedad ha evolucionado a que el nivel de educación haya ido creciendo, pues eso, y cuando entramos en el fenómeno de crisis, en el fenómeno de los mileuristas, en el fenómeno de una tasa de paro de la población juvenil del 50%, esa definición de clase social y profesión pues asignaba a clases altas o per se, por tener un determinado nivel de estudios y una determinada profesión, te situaba en un ranking que tus capacidades adquisitivas desde luego distaban mucho de ser. Eso llevaba a que en años de gran crisis, los 4 últimos, los 5 últimos sobre todo, se diera la contradicción de tener en el histórico una clase baja que iba bajando y una clase alta que iba subiendo. Esto se acometió en la Asamblea del 2013, se dio luz verde para buscar una redefinición de ese nuevo índice socioeconómico que intentaba meter nuevas variables para que explicaran mejor el ranking de capacidad adquisitiva por hogares y consecuentemente por individuos. Se estableció un consenso con ANEIMO, que como sabéis es la asociación de referencia a nivel de institutos de investigación, y lo que ha dado como resultado es un estudio o una nueva clasificación socioeconómica que se ha puesto ya en vigor como nueva variable en la primera oleada que se publicó el 15 de abril, los resultados, que se está implementando en otros estudios al margen de AIBC, entre otros el panel de audiometría de Cantar. En COSCO hay más problemas porque tienen que introducir otras variables, o incluso en estudios de ámbito de estudios demoscópicos de muchas características. Como referencia, lo que ha hecho el nuevo sistema es, aparte de la matriz original, introducir 2 variables más. Por un lado, digamos, actividad laboral, no actividad laboral, sino, ¿cómo se llama?, lo de parado, ocupado, activo, esas 4 variables, y luego otra matriz que es número de individuos con ingresos en el hogar. La combinación de esas 3 variables lo que ha dado como resultado es este nuevo índice socioeconómico. Lo tenéis técnicamente mejor, no mejor, más desarrollado.